Mientras el régimen castrista acaba de imponer la medida más draconiana en los últimos años para restringir los pesos cubanos y los dólares a los pocos pequeños empresarios que hay en la isla, aquí en Miami se llevó a cabo un importante evento de solidaridad con la resistencia cubana, mientras que pasaba algo muy importante en Costa Rica y también se discutió el llamado paro nacional en la isla. Tenemos con nosotros al coordinador de la Asamblea de Resistencia Cubana, al doctor Orlando Gutiérrez Boronat. Bienvenido, doctor. Vamos a comenzar con Costa Rica porque nosotros hemos buscado aliados y evidentemente Costa Rica, que es el modelo de democracia, es un aliado importante para los cubanos en la isla y aquí. Bueno, Tomás, gracias por tenerme en tu programa. En lo que va del año, la Asamblea de la Resistencia Cubana ha llevado a cabo una exitosa ofensiva diplomática internacional. Nos han recibido hasta la fecha 4 presidentes y 7 congresos nacionales. Y lo más reciente fue en la República de Costa Rica, donde el Congreso pasó una moción 34-7, una moción a favor de la libertad de Cuba, a favor de la libertad de los presos políticos, condenando al régimen comunista de Cuba. Y nos reunimos con todas las fracciones parlamentarias, menos los comunistas, de ese importante Congreso y legislatura latinoamericana, y también nos recibió oficialmente de asamblea a asamblea el presidente de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, don Rodrigo Arias. Estas reuniones son importantes, estos encuentros, primero porque le da un reconocimiento a la lucha del pueblo de Cuba, un reconocimiento oficial, pero también porque hemos ido levantando un movimiento internacional de parlamentarios en contra del espurio financiamiento europeo y canadiense al régimen comunista de Cuba. Y tener la región, voces autorizadas, respetables de la región, como es Costa Rica, al lado nuestro, en ese reclamo, es muy importante. Bueno, los latinoamericanos saben que tienen que pagar un precio si defienden la libertad de Cuba. Lo hemos visto a través de todo el continente. Costa Rica está consciente de eso. Costa Rica históricamente ha estado a favor de la libertad de Cuba, ha sido un santuario del exilio cubano, reconoció en un momento dado, los años 60, por las gestiones de Enrique Huerta a la beligerancia del exilio cubano. Pero en estos momentos están con nosotros, nos han dado un reconocimiento sin precedentes, saben por lo que estamos luchando, saben lo que queremos y saben también que la existencia de ese régimen en el corazón de América Latina es un peligro para todas las democracias de la región. Recuerda que Costa Rica tiene la dictadura de los Ortega, de Daniel Ortega, ahí al lado, y eso está apoyado, estructurado, financiado desde Cuba. Bueno, ¿por qué es importante y por qué la Asamblea se ha enfocado en los dineros europeos, de la Unión Europea hacia Cuba? En primer lugar, porque el dinero con que opera el régimen viene de Europa. Los rusos y los chinos prestan y piden a cambio. En estos mismos momentos los chinos estarán poniendo bases de espionaje en Cuba, pero a la misma vez le están poniendo una demanda en Londres al régimen por no pagar su deuda. El dinero que le entregan al régimen, el dinero que le entra al régimen, miles y millones, viene por parte de la Unión Europea mediante el Acuerdo de Cooperación y Diálogo Político y mediante el Club de París, que le ha dado al régimen el dinero con el cual funciona. Este no es un dinero que le llega al pueblo de Cuba. Con este dinero no se han construido hospitales, ni escuelas, ni se han mejorado carreteras. ¿Están construyendo hoteles de turismo? A eso se dedica el régimen que está en Cuba para financiarse ello, aunque gracias a Dios el turismo ha ido cayendo estrepitosamente a Cuba. Segundo lugar, porque el régimen mantiene la red de informantes con dinero, no con ideología. Mientras menos dinero nos tengan para esto, más espacio, más respaldo tienen los que están luchando dentro de Cuba. ¿Qué posibilidad hay de que la Unión Europea por lo menos recapacite y reduzca ese volumen de ayuda? Le digo esto porque el principal encargado de la Unión Europea es un aliado del régimen comunista. Es una pregunta clave. Este financiamiento inmoral al régimen que está en Cuba se mantiene por el Partido Socialista Obrero Español de España y por la inacción del Partido Popular. Aznar siendo la gran excepción. Entonces, este financiamiento al régimen, cuando nadie hablaba de él, estaba seguro, pero hemos logrado grandes avances. La Asamblea y otras organizaciones del exilio que están trabajando en la misma dirección han logrado que el Parlamento Europeo pase una resolución para suspender este acuerdo. El gobierno sueco se proclame a favor de la suspensión del acuerdo. La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Puedo seguir citando diferentes instancias que ya están del lado nuestro. Lo que hay que seguir cuesta arriba hasta que logremos que se deje de financiar por parte de Europa la tiranía que existe en
en Cuba, especialmente dado el hecho que cuando Europa está unida ante la agresión rusa a Ucrania, el régimen comunista de Cuba está subordinado una vez más a Moscú y está enviando efectivos de combate a Bielorrusia y a Ucrania. Vamos a hablar de las actividades de la Asamblea de la Resistencia dentro de Cuba. La Asamblea funciona dentro de Cuba, al igual que fuera de Cuba. Y definitivamente la situación económica se ha empeorado. Incluso los llamados empresarios independientes o cuentapropistas están sufriendo ahora, a pesar de que ellos no contradecían al régimen. Pero hay un clima de desencanto total en Cuba. Hay un clima, como me decía una persona que vive en Cuba recientemente, el 99% del pueblo quiere el cambio. Hay un deseo abrumador de cambio en Cuba y un desafío sin precedentes, una rebeldía constante que se está sintiendo en el país. El 11 de julio comenzó un levantamiento que ellos no han podido exterminar o aplastar nunca. Tenemos activistas en diferentes provincias trabajando dentro de lo difícil que es trabajar dentro de Cuba por el paro nacional. Estamos haciendo una campaña internacional junto con la Unión de Partidos Latinoamericanos para que las presas políticas tengan una madrina en diferentes países latinoamericanos, una líder política latinoamericana que simpatice con la causa de una presa política. Estamos en otras gestiones dentro del país dándole respaldo a los que luchan, a los presos políticos, a los perseguidos, para que sepan que no están solos. Y en la preparación de este próximo gran paso del pueblo de Cuba, que es hacer paro nacional, tenemos una comunidad internacional crecientemente activa a favor de la libertad de Cuba. Que para que los televidentes conozcan y ya han oído eso varias veces, el paro nacional. El paro nacional es la suspensión de actividad por el pueblo de Cuba, paralizar la represión mediante la no cooperación extendida en el pueblo. Es producir en cada municipio, producir en cada provincia, en la forma y la medida que pueda cada cual, una parálisis de la actividad del régimen en diferentes frentes. Cuando eso ocurra simultáneamente y persistentemente, es el fin de la dictadura. Y es una idea que viene desde la prisión política. Es una idea que la lanzaron a rodar los presos políticos, que radica primero en la no cooperación y después en lograr el paro nacional. ¿Hay fecha o hay suposiciones de que esto ocurra en los próximos meses? Ya estamos trabajando en el paro, no vamos a anunciar fecha porque es la forma que tiene el régimen de prepararse y aplastar los movimientos, pero ya estamos trabajando sobre el paro y cuando estemos en la próxima etapa del paro, ya dentro de Cuba, se anunciará desde dentro de Cuba ya tomando lugar. Bueno, aquí se llevó a cabo, después de su regreso, inmediatamente después de su regreso de Costa Rica, un evento en el área del Doral de la Asamblea de la Resistencia. Asistieron decenas y decenas de personas. Se habló también de bonos de la resistencia. Sí, Tomás, toda esta lucha que estamos llevando a cabo, la financia el exilio cubano, lo estamos llevando a cabo a pulmón. El exilio ha apoyado a la Asamblea, hace falta más respaldo. Hemos emitido bonos de apoyo a la resistencia cubana, que llamando a la oficina del directorio le pueden dar más información. 305-220-2713, 305-220-2713. Y en la actividad que tuvimos esta semana se reunió la crema del exilio para darle respaldo a nuestras gestiones internacionales y también nuestro respaldo a la actividad dentro de Cuba, a la lucha dentro de Cuba. ¿Qué podemos esperar, en su opinión, como analista también, de los próximos meses en términos de la situación cubana? Porque evidentemente, por ejemplo, Esteban Lazo acaba de decir que ellos tienen que importar el 100% de todos los alimentos que se consumen en Cuba, hasta el azúcar. Saber que Cuba en el año 59 era una potencia agrícola que se alimentaba a sí misma, lo cual es muy difícil para un país en desarrollo, y que exportaba. Cuba dominaba varios renglones de la agricultura en los Estados Unidos. Los agricultores de la Florida no podían competir con los agricultores cubanos en varios renglones clave. Yo creo que la situación económica va a seguir empeorando. El alza en precios de la gasolina a nivel internacional va a afectar aún más a este régimen. Lamentablemente el alza en los precios de la comida también va a afectar terriblemente a nuestro pueblo. La incapacidad del régimen comunista de Cuba, el comunismo rígido que mantienen en el país, como no se ve en el resto del mundo, salvo en Corea del Norte, va a seguir ahogando a los cubanos. Y yo creo que el pueblo de Cuba tiene que levantarse y sacar del poder a esta cúpula corrupta que está dispuesta a que el pueblo sufra para ellos mantenerse en el poder. Y las Fuerzas Armadas de Cuba tienen que respaldar a ese pueblo. Sabemos que el paro nacional es el camino. Con esta gente no hay diálogo, no se puede dialogar con ellos porque no creen en la verdad, no creen en la palabra, ni tan siquiera reconocen la existencia de una oposición. Y mientras quede en la más mínima rémora del Partido Comunista de Cuba en la política cubana, no va a haber libertad y democracia en Cuba. Entonces el camino está muy claro. Paro nacional para derrocar al régimen, no hay diálogo con el régimen. Muchas gracias, doctor.
es el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, que acaba de regresar de Costa Rica. Enseguida regresamos.